Literatura de la posguerra. Teniendo en cuenta lo que ocurría en España cuando en los años de 1936 y 1939 estalla el periodo de la Guerra Civil Española. Hablaré específicamente de la poesía, lo que ocurría, sus cambios y sus pensamientos de aquellas personas que en ese entonces escribían la poesía. Se debe tener en cuenta que los principios de la poesía en aquella época no eran muy buenos, pero aún así estuvieron con una gran riqueza artística. Puede verse cómo las cosas van cambiando, pues si nos enfocamos en la poesía, década tras década fue cambiando. En inicios, la poesía se dividía en dos. En particular, no era lo que hoy en día se esperaba. Si vemos la poesía, se debería enfocar en lo que es el amor y la nostalgia, pero en ese entonces la poesía simple y sencillamente se dividía en cosas que ni en este tiempo pensaríamos. La primera fue la poesía arraigada, donde se presenta una visión optimista y de esperanza. La segunda fue la poesía desgarriada, donde se presenta inconformismo con la realidad y se muestran indicios de protesta hacia lo que en ese entonces era la actual estado en España. Pero ¿por qué se tomaban dos diferentes tipos de poesía? Es aquí donde se ve la inconformidad de los humanos, el no saber si las cosas irán para buenos tiempos, o por lo contrario, pelear porque las cosas sean diferentes sin saber qué pueda pasar con sus propias vidas. Hay que tener en cuenta el año de 1955, donde en esa época fue de gran importancia algunas obras que en mi pensamiento eran unas de las mejores, ya que presentaban al mundo lo que en realidad era el mundo en aquel entonces. Un poco más adelante, en los años 50, se encuentra la poesía social, donde se publicaron poemas como Pido la paz y La palabra Blas de Otero. Hay que tener en cuenta la importancia de temas relacionados en España. En la siguiente década, exactamente en los años 60, la poesía dejó ser social para centrarse en la preocupación del hombre y otros temas como lo son nostalgia, el amor y el erotismo. Si viajamos una década más adelante, se encuentra el novicismo. Aquí fue catalogada de esa manera. En esta época, así era como se conocía la poesía, donde su temática se encuentra en lo personal. De igual manera que en los años 60 se seguían dando énfasis o enfoques a lo que era el amor, erotismo y infancia, junto a lo que era lo público, la sociedad de consumo, aunque el objetivo principal era la renovación del lenguaje poético. Es un poco indignante ver que por medio de las guerras es como el hombre aprende a expresar lo que siente, sin dejar de lado lo que fue la novela u teatro. En este mismo periodo se conoce cómo las cosas van cambiando, cómo la influencia de actos permiten que el ser humano aprenda y se enfoque en mejores cosas.
El simple hecho de pertenecer a una guerra, sin importar las consecuencias, muchos de aquellos literarios, escritores, poetistas, novelistas, escribían sus cosas para mostrarle a la gente otro camino, una manera de ver las cosas diferentes. Pero es ahí donde los humanos ignorantes pretenden dañar a aquellas personas que intentan hacer el bien para la sociedad. Fin. Mi nombre es Cristian Elías Suárez Álvarez.